De la ley a la ley a través de la ley. Alguien recordará esta frase, aunque es algo antigua, pero fue un pensamiento que había sido promovido y popularizado por Torcuato Fernández Miranda, el que fuera uno de los principales protagonistas de la primera parte de la transición española, ese periodo de la historia de España desde el franquismo a la democracia. Él decía, de la ley a través de la ley. Este pensamiento promovía la idea de ser enfáticos en un proceso legal, para legalmente pasar de un régimen a otro y hacerlo todos apegado a la legalidad vigente, enfatizando el marco legal y la transición legítima. Ahora, obviamente en esta mañana no vamos a estar repasando la historia de España, aunque sea un tema apasionante, ni tampoco dando una clase de derecho, pero sí estaremos viendo desde un prisma bíblico el lugar de la ley dentro del plan divino, su propósito, su razón de ser. Y lejos de enfatizar la idea de la necesidad de cumplir con la ley como vía de salvación, veremos todo lo contrario. Veremos que, de acuerdo a la Escritura, la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, el único medio de salvación. Y vamos a continuar en esta mañana con el estudio de la carta apasionante que Pablo escribe a los Gálatas. Pablo había plantado varias iglesias en varias ciudades de la región de Galacia. Y recuerda que falsos maestros habían llegado hasta esta zona y habían ido de iglesia en iglesia proclamando un falso evangelio. Y Pablo estaba profundamente preocupado por esto. Aunque las iglesias habían sido establecidas en la verdad, aunque habían tenido la influencia del mismísimo apóstol Pablo, ahora estaban siendo víctimas de falsos maestros, influenciados con falsas enseñanzas. Y vamos a seguir viendo en esta mañana lo que ya comenzamos a estudiar en el versículo 1 del capítulo 3, una defensa cuidadosa y reflexiva del verdadero evangelio de la gracia solamente por medio de la fe. Ahora bien, recuerda que lo que los falsos maestros estaban diciendo básicamente era esto: Gálatas, la gracia no es suficiente. La cruz no es suficiente. El Espíritu Santo no es suficiente. No vais a poder entrar en el reino de Dios a menos que os circuncidéis y a menos que cumpláis con la ley de Moisés. Claro, esto era un evangelio enrevesado. Era un evangelio adulterado, un evangelio corrupto. Estaban añadiendo obras a la gracia y estaban añadiendo obras a la fe. Y Pablo estaba muy preocupado por esta circunstancia. De hecho, que fíjate cómo empieza su carta en el capítulo 1, el versículo 6 de Gálatas. Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A Pablo le resultaba chocante, impactante, que los gálatas estaban siendo víctimas de esto. Estos judaizantes, estos falsos maestros estaban poniendo un énfasis extremo en lo externo, en la fachada, como si necesitaran añadir sus propias buenas obras a la obra de Cristo en la cruz. Y Pablo dice, hasta aquí. Hay que poner el fundamento de la justificación y las implicaciones que éste tiene para el creyente. Y en toda la revelación escrita se nos enseña que la salvación es solo mediante la fe y que esa fe debe ser personal, interna y espiritual. Una fe que no está relacionada con ceremonias, que no está relacionada con rituales. Una fe que no tiene nada que ver con las buenas obras o con cualquier otra cosa externa. La salvación siempre ha sido por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo.
Entonces Pablo, en la sección que vamos a estudiar en esta mañana, quiere anticiparse al argumento que probablemente iban a usar estos falsos maestros, que estaban enseñando que era necesario cumplir con toda la ley para ser salvos. Y se adelanta Pablo, porque probablemente estos falsos maestros lo que iban a preguntar era lo siguiente. Bueno, si la salvación es solo por la fe, entonces, ¿para qué sirve la ley? Estos falsos maestros podrían incluso llegar a aceptar que Abraham y sus descendientes que habían vivido antes de que Dios le diera la ley a Moisés, hubieran sido salvados por la fe. Pero señalaba que tan pronto como Dios le había dado la ley a Moisés, entonces cambiaba la base sobre la cual se producía la salvación, se otorgaba la salvación. Ahora iban a entrar a jugar las obras, el cumplimiento de la ley. Lo que ellos decían es que después de Moisés, la base de la salvación iba a ser la ley en lugar de la fe. Señalaban que Abraham y sus descendientes pudieron ser salvados por la fe por el simple hecho de que ellos no tenían la ley. Pero a partir de Moisés, la necesidad era la ley. Ellos podrían decir, bueno, si no, ¿por qué otra razón iba a dar Dios la ley a Moisés? ¿Por qué está la ley? Esta es la pregunta que ellos hacían y es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Así vamos a leer en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 15 al 29. Este será nuestro texto en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es solo uno solo. Versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que en esta mañana vamos a estar meditando en torno al propósito de la ley, a su función, a su lugar. Y vamos a ver dos aspectos fundamentales, dos bloques fundamentales. El primero de estos bloques lo encontramos en el versículo 15 al 22 y vamos a estar estudiando el porqué de la ley. Versículos 15 al 22, el porqué de la ley. Y en segundo lugar, veremos un segundo bloque, los versículos 23 al 29, en los que vamos a estudiar la liberación de la ley en Cristo.
la liberación de la ley en Cristo. Vamos con el primero de ellos, el porqué de la ley, versículos 15 al 22. Y vamos a comenzar este recorrido viendo dónde quiere llevarnos el apóstol Pablo para entender el lugar, la posición de la ley. Y recuerda que era esencial encontrar este enfoque porque los falsos maestros estaban diciendo que si no cumplían la ley, entonces la salvación era imposible. Podemos ver en estos versículos del 15 al 22, a su vez, dos asuntos que son fundamentales para poder responder a la pregunta del por qué la ley. Y desgranando un poco más esta sección, vamos a ver en los versículos 15 al 18 que la ley es inferior a la promesa, y en los versículos 19 al 22 vamos a ver el propósito en sí de la ley. La ley es inferior a la promesa, versículos 15 al 18. En estos primeros 4 versículos, Pablo afirma la superioridad del pacto de la promesa, esto es, el pacto abrahámico, el pacto que Dios hace con Abraham, sobre el pacto de la ley o el pacto mosaico, el pacto que Dios hace con Moisés. Y solo para posicionarte o ubicarte en el texto, recuerda que en la Biblia se distinguen varios pactos, diferentes pactos. Y entre ellos hay 2 que son mencionados en este versículo. Uno de ellos es el pacto abrahámico, un pacto que Dios hace con Abraham y que era incondicional. Esto quiere decir que era un pacto que se apoyaba por completo en la fidelidad de Dios. No dependía del hombre, sino que se apoyaba por completo en la fidelidad de Dios. Y aparece otro pacto aquí, el pacto mosaico, el momento en el que Dios entrega la ley a Moisés. Este es un pacto condicional. ¿Por qué? Bueno, porque se apoyaba en la fidelidad del hombre para su cumplimiento. No solo dependía de la parte de Dios, sino que también dependía de la fidelidad del hombre para su cumplimiento. Muy bien, vayamos entonces al texto. Mira el versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Lo primero que nos dice aquí es que el pacto había sido confirmado, era irrevocable, era invariable. Y para empezar este argumento, Pablo usa el ejemplo de un pacto en términos humanos. Y es importante ponernos en el contexto de la época. Porque bueno, ahora los pactos siempre tienen una letra pequeña que pueden ser modificados, alterados, variados. Pero en esta época, en este tiempo, donde está escribiendo Pablo, un pacto era un pacto. Un pacto no podía invalidarse ni podía cambiarse de forma arbitraria. Era un acuerdo obligatorio que no podía anularse ni ampliarse. Así que Pablo dice, bueno, si esto es un pacto y en términos humanos un pacto no cambia, no va a suceder lo mismo y aún con mucha más razón con la promesa del pacto que el Dios que es inmutable, que no cambia, hizo con Abraham y con su simiente. Ahora mira el versículo 16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Bueno, aquí nos está apuntando ya de forma directa a la persona de Cristo. Y es que el pacto de la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham muchos años atrás, está ya centrado en Cristo. Es por eso por lo que habla ahí de la simiente y no de las simientes en plural. Es por eso por lo que habla de descendencia en singular y no de descendencias en plural. Ya que el énfasis que Pablo hace es mostrar, es recordarle a los Gálatas que aún los fieles de Israel, años atrás, siempre habían sabido que la bendición vendría a través de solo uno, del Mesías prometido. Esto es lo que
inicia Mateo en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Cristo es el hijo de Abraham. Y entonces es el heredero de las promesas de aquel primer pacto, de aquella primera promesa. Cada promesa dada en el pacto con Abraham se cumple a la perfección en Cristo y solo en Cristo. Por lo tanto, la única manera en que una persona puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham es siendo coherederos con Cristo a través de la fe en Él. No hay otra forma. Tanto antes como después de la venida de Cristo a la tierra, la salvación siempre ha sido provista por el único medio posible, el ofrecimiento perfecto de Cristo en la cruz. Los creyentes que vivieron al otro lado de la cruz y que nunca conocieron detalles específicos de la vida de Jesús, aún de todas formas, fueron perdonados, fueron hechos justos delante de Dios por su fe anticipada en el sacrificio de Cristo. Creyeron en la promesa de la simiente ratificada a Abraham. Mientras que los creyentes que vivimos, que hemos vivido, que han vivido después de la cruz a este lado, solo son salvos por la fe en la muerte, en la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo derramó su sangre en aquella cruz, esta sangre cubrió los pecados de los que iban a ser salvos a ambos lados de la cruz. Así que el antiguo pacto, antes de la cruz, se encamina a la cruz y el nuevo pacto a este lado de la cruz parte de la cruz. Nunca ha habido ni podrá haber salvación aparte de la obra acabada de Cristo en aquella cruz. Mira el versículo 17. Lo que digo es esto. La ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Bueno, sigue Pablo y dice, os voy a posicionar en el tiempo. Nos lleva a considerar el orden perfecto, el orden lógico, el orden divino, como él había orquestado los acontecimientos. Y les dice, mira, el pacto que fue previamente dado a Abraham, que fue 430 años antes, no va a quedar invalidado. Después de ello vino la ley, pero la ley no abroga el primer pacto, no deroga la promesa. Nada puede invalidar la promesa que había sido dado a Abraham. Pero aún es interesante observar que aún la promesa que había sido dada a Moisés 430 años después de aquella primera promesa o pacto abrahámico, tampoco marca el inicio de la salvación por fe, sino que lo que hace es ratificar que la salvación es solo por la fe en Cristo, que no hay otra forma, ya que desde el tiempo de la caída en Adán, Génesis capítulo 3, la fe había sido el único medio para que el hombre llegara a ser justo delante de Dios. Antes de Moisés, la salvación fue por fe. Después de Moisés, la salvación fue por fe. Así que de acuerdo a este versículo, vemos y nos afirmamos en cómo el paso del tiempo, ni tampoco la venida de una ley posterior, invalidaba, anulaba o cambiaba la primera promesa dada a Abraham. Ahora mira por último el versículo 18. Dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Pablo sigue argumentando y señala que si la herencia fuera por la ley, es decir, si la salvación fuera por las obras, esta dependería del esfuerzo humano, del logro humano. Mientras que si la herencia, es decir, si la salvación que Dios concede es a través de la promesa, entonces solo va a depender del poder de Dios. Y esto es obvio,
Porque el hombre, por mucho que se esfuerce, por mucho que lo intente, no puede cumplir el carácter perfecto de la ley de Dios. Porque si en algún instante, por pequeño que sea, aunque sea una sola vez en su vida, no cumple con toda la ley, de acuerdo a la Escritura, se hace culpable de toda la ley. Es interesante recalcar en este versículo 18 la palabra herencia que aparece ahí, ya que todos sabemos que una herencia no se gana, es algo que solamente se recibe. Puede ser mejor o peor esta herencia, pero es una herencia que no haces nada para alcanzarla. Es una herencia, en este caso, en la que somos benefactores, la recibimos. Así que trabajar para ganar lo que uno ya tiene garantizado es algo innecesario, incluso insensato. Depender de las obras para obtener algo que ya hemos recibido por gracia no tiene ningún sentido. Pedir, exigir, añadir tus propias obras a la obra de Cristo en la cruz equivale a desechar la gracia. Añadir tus propias obras a la obra de Cristo en la cruz equivale a hacer que Cristo muriera en vano. Cristo es el único medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él, con el Dios santo, justo, recto, perfecto. Cristo es la única vía de escape. Cristo es la única salida. Y cualquiera que quita, sustituye o añade algo a la cruz es abominación para Dios, porque solo Cristo salva. Así que hemos visto en primer lugar que la ley es inferior a la promesa, que la ley dada a Moisés está por debajo de aquella primera promesa dada por Dios a Abraham. Vayamos a la segunda parte de este primer bloque, los versículos 19 al 22, y veamos el propósito en sí de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Versículos 19 al 22. Fíjate, leemos de nuevo. Dice entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Bueno, Pablo sigue con su argumento y a la luz de este argumento convincente, la pregunta que viene entonces es obvia. Bueno, después de todo lo que nos has dicho desde el 15 hasta el versículo 18, entonces Pablo, dime, ¿para qué sirve la ley? Si la salvación siempre ha sido por fe, si la salvación nunca fue por obras, y si el pacto de la promesa dada a Abraham ya fue cumplido en Jesucristo, entonces ¿cuál es el propósito real que tuvo la ley? ¿Para qué vale la ley? Bueno, la respuesta de Pablo es directa, pero a la vez también muy seria. Fíjate, versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que la ley fue dada con el propósito de mostrar al hombre su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta de agradar a Dios por medio de sus propias obras, su infinita y extrema necesidad de misericordia, su infinita y extrema necesidad de gracia. Por tanto, la ley es dada para que nosotros veamos nuestro pecado, para que nosotros veamos nuestra culpa y por tanto tengamos la necesidad extrema de un redentor. Y siempre que nos paramos un momento y observamos la ley,
nos damos cuenta de que no solamente hemos cometido unos cuantos errores en nuestra vida. No solo hay un fallito por aquí y por allí y el resto está impoluto. Realmente vemos que hemos cometido graves ofensas contra el único y santo Dios. Grandes ofensas sobre el gran y único Dios santo. Entonces somos, por tanto, responsables de nuestro pecado. Bueno, podéis decirme, estamos a este lado de la cruz y es cierto. La ley fue dada por Dios a Moisés y fue dada para el pueblo de Israel. Ahora, como sabéis, a este lado de la cruz no está en vigor, ya que no estamos bajo el pacto mosaico o bajo el pacto de la ley, lo podemos conocer de las dos formas, sino que estamos bajo el nuevo pacto. Un nuevo pacto que fue iniciado con Cristo y con su muerte en la cruz. Por tanto, no estamos literalmente bajo las ordenanzas de los 10 mandamientos. Ahora, eso no implica en absoluto que las demandas morales de la ley hayan disminuido. Porque estas demandas morales de la ley siguen vigentes y aún son ratificadas en el nuevo pacto. Debemos seguir estudiando, debemos seguir predicando las normas morales, las normas éticas de la ley, pero con un propósito: llevar a las personas a Cristo. Ya que, como hemos visto, esto es el propósito de la ley: mostrar nuestra condición de pecado, la necesidad tremenda de un Salvador. Una persona no ve la urgente y tremenda necesidad de salvarse hasta que no se da cuenta de que está tremendamente perdida. Una persona no ve la necesidad de recibir el perdón de Dios si no sabe, si no entiende que ha ofendido a Dios. Y para esto sirve la ley. Este es el propósito de la ley. Y en los versículos 19 y 20 se nos dice además que Dios dio el pacto de la ley a través de dos mediadores. Y aquí habla de por medio de los ángeles y luego por ellos a través de Moisés al resto del pueblo. Sí, Dios fue el autor, Dios fue el dador del pacto de la ley. Él estuvo presente con Moisés en el monte Sinaí cuando le fue dada. Pueden leer esto en Éxodo capítulo 19 a partir del versículo 18. Pero de alguna manera dice aquí que la ley fue dada por medio de ángeles. Así que vemos como en el pacto abrahámico Dios hizo sus promesas directamente a Abraham. Mientras que en la ley o pacto mosaico hubo mediadores. Por un lado los ángeles en representación de Dios y por otro lado Moisés en representación de los ángeles. Y es interesante volver a este término mediador, porque el hecho de que haya un mediador implica que hay dos partes en las cuales ambas tenían responsabilidades. Es por eso que decimos que el pacto mosaico, que el pacto de la ley, es un pacto condicional. El cumplimiento del mismo no depende solo y exclusivamente de Dios, como sí pasaba en el pacto abrahámico, en el anterior, sino que en este caso dependía del cumplimiento de su parte por parte del pueblo. Por eso dice Deuteronomio 5:33, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La parte del hombre en el pacto era obedecer, era cumplir la ley, y la de Dios era dar vida. El problema fue que el hombre no pudo cumplir su parte del pacto y Dios no pudo conceder salvación conforme a los términos de ese pacto. Ahora, los versículos 21 y 22 son un gran resumen, una gran tesis que define esta idea. Fíjate, versículo 21. Bueno, Pablo, en medio de todo este embrollo, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley.
pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Pablo una vez más está anticipando a cómo probablemente podían responder estos falsos maestros, estos lectores, cualquiera que estuviera pensando en esta idea. Y la pregunta obvia que surge ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Bueno, Pablo dice aquí, de ningún modo. Es una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque el dador de ambos es Dios. Dios dio el pacto abrahámico y Dios dio el pacto mosaico. Por tanto, Él no puede operar en contra de sí mismo. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo es que la ley es inferior, está por debajo, porque en sus logros no está el poder para salvar al pecador. La ley dada a Moisés es inferior porque no puede salvar al pecador. Si lo hubiera podido hacer, entonces habría sido contrario a las promesas que a las promesas que Dios había dado. Y eso es lo que está diciendo aquí, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, si esa ley dada a Moisés pudiera salvar, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Si lo hubiera podido hacer, habría sido contrario a las promesas de Dios. De hecho, habría hecho de la muerte de Cristo algo innecesario. Pero la ley no puede justificar. La ley no puede dar vida. Lo que sí hace la ley es preparar el camino para el Evangelio. Ya que de acuerdo a lo que nos dice el versículo 22, todo el mundo está atrapado en su pecado. Fíjate, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo el mundo está bajo el dominio de pecado. Y la ley fue dada para que los hombres pudieran ver su pecado, pudieran ver, asimilar, entender su incapacidad de acercarnos a Él, hasta el punto de que tuvieran que exclamar, como Pablo hace en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios que en contraste a la ley encontramos la gracia de Dios. Gracia que capacita al creyente para comprender la obra de Cristo en la cruz. Siendo la obra de nuestro Señor y Salvador, de Cristo, el punto central, el punto culminante, tanto de la ley como de la gracia, porque ambos nos llevan a ver la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo en tu vida. Bueno, así cerramos este primer bloque, los versículos 15 al 22. Y vamos a por el segundo, versículos 23 al 29. La liberación de la ley en Cristo. La liberación de la ley en Cristo. Recuerda Romanos capítulo 3, versículo 28. Dice que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, que esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Hechos 16 le plantean una pregunta, bueno, ¿cómo puedo ser salvo? Y hay una respuesta, creed en el Señor Jesucristo, dice Pablo. Esa es la esencia del evangelio cristiano. Y todo, el término dominante en todo es Cristo. Cristo repetido una y otra vez. Ya no estamos bajo la ley, estamos en Cristo. Y en estos versículos hay un fuerte contraste. Los versículos 23 y 24 nos van a enseñar lo que la ley nos hizo, mientras que los versículos 25 al 29 vamos a ver lo que la fe hizo por nosotros. Es decir, un contraste entre lo que la ley nos hizo y lo que la fe hace por nosotros. Y este es un lenguaje habitual en el apóstol Pablo. Antes estábamos bajo la ley, pero ahora estamos en Cristo. Esta es la idea, este es el contraste. Antes bajo la ley,
ahora en Cristo. Cuando estamos bajo la ley, como también leemos en Romanos 8, estábamos en la carne, éramos hostiles hacia Dios, no podíamos obedecerle, no podíamos hacer nada para agradarle. Pero ahora estamos en Cristo. Y a este lado de la cruz somos fortalecidos por el Espíritu Santo y podemos obedecer. Anhelamos obedecer. Queremos agradar a Dios por medio de nuestras vidas. Hemos visto que lo que la ley hace es cargarnos con culpa, mostrarnos que necesitamos un Salvador, porque no podemos agradar a Dios guardando la ley. Y Pablo dijo en estos versículos 23 y 24 que la ley en sí misma son como dos cosas. Una de ellas como una prisión de la que no se puede salir y otra de ellas como un ayo. Ese es el lenguaje que está usando Pablo aquí. Dicho de otra forma, la ley es esclavitud y la ley es un tipo severo de disciplina. Mira el versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Bueno, empieza este versículo y dice, antes de venir la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo no solo se está refiriendo históricamente a cuando Cristo vino, siendo la fe sinónimo de Cristo, que también, sino que en cierto modo está personificando la fe en la persona de Cristo y en el Evangelio de Cristo. Entonces se está diciendo, antes de Cristo, antes del Evangelio, antes de que viniera la fe, estábamos bajo custodia de la ley, encerrados para la fe que iba a ser revelada. Y esta es la idea, todos estábamos en la esclavitud de la ley. En el versículo 23 aparecen dos palabras ahí, encerrados y confinados. Este segundo término nos suena un poco reciente, ¿verdad? Pero estábamos encerrados y confinados. Esto nos lleva a la idea de estar bajo la custodia de la ley. Es la idea de estar en esclavitud en la ley. Estábamos encarcelados por la ley. La ley para nosotros era como una prisión de la que no podemos salir. Esa idea de estábamos bajo la ley, aún es lo mismo que decir estábamos bajo el gobierno, estábamos bajo el dominio del propio pecado. No había manera de escapar, porque por mucho que nos esforzáramos, somos incapaces de cumplir la ley a la perfección. Así que andábamos espiritualmente con ese mono naranja en el corredor de la muerte, esperando ser enviados a nuestro castigo eterno en el infierno. Estábamos en esa condición hasta que vino la fe. Hasta que llegó la fe que más tarde se revelaría en la persona de Cristo. Todo ser humano es prisionero de la ley. Es un transgresor de la ley, recuerda, por cuanto todos pecaron y están destituidos. El único escape es el perdón ofrecido por la fe en Cristo. Y la ley está para llevarnos a la culpa, al miedo, a la ansiedad, al terror sobre lo que es posible que suceda. Los judíos en aquel tiempo, todos los legalistas religiosos en aquel tiempo, aún los legalistas religiosos en este año 2024, en esta ciudad, Madrid, en este país, España, lo que hacen es tratar de encubrir esta trágica realidad, inventando comportamientos, inventando rituales que son superficiales, que son externos, pero que de alguna forma llegan a convencerles de que, bueno, estamos bien como estamos. Algo estamos haciendo. Pero la realidad a la luz de la Escritura es que desde Génesis 3 toda la raza humana está maldita, esclavizada a la ley, rumbo con la directa al infierno. Así que Pablo dice que la ley en primer lugar es una prisión y en segundo lugar, versículo 24 dice que es un ayo. Fíjate, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser
nuestro ayo. Esta es una palabra que podemos transponer o cambiar por nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ese ayo? ¿Qué es esa palabra que aparece ahí, ayo, o que podemos también usar como tutor? Bueno, no se está refiriendo a alguien que es un maestro, alguien que viene y da alguna instrucción. No es esa la palabra. En el griego habría otra palabra para usar eso. La palabra aquí, ayo o tutor, apunta a la imagen, a la figura de un guardián. Particularmente está describiendo a un tutor o a un guardián de niños pequeños. Y esto era común en el mundo romano. Por lo general, era un esclavo que tenía la responsabilidad de ser el acompañante, el que iba de la mano, el que iba a ser el mentor del niño. Ese esclavo era asignado a un niño para ser su guardián. No era su maestro, ya había otros maestros que les enseñaban a los niños. Este era el guardián. Este era el que tenía que evitar que se metiera en problemas. Este era el que tenía que evitar que se pusiera en peligro. Y para asegurarse de que estuviera bajo control, de que no hiciera cosas dañinas, tenía plena autoridad disciplinaria. Así que un ayo, un tutor, era un disciplinador severo. Alguien que disciplinaba al niño si se salía de la línea. A poco que te salías un paso, ese ayo, ese tutor podía aplicar disciplina con contundencia. Y de acuerdo a este versículo, eso era lo que hacía la ley. La ley era disciplinadora. La ley era una realidad amenazante que nos culpaba, que creaba miedo y terror, que acorralaba y que cortaba nuestras libertades. La ley es un guardián severo, un ayo. Y lo que más anhelaba un joven en el mundo romano era poder librarse ya de ese ayo, tener la edad suficiente para que le quitaran ese guardián que estaba a su lado. Todo joven iba a ser feliz en el momento que alcanzara la edad de ser librado de esa disciplina severa que le daba el ayo. Ahora, ¿cuál es el propósito del versículo 24? Fíjate, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Dicho de otra forma, nuestro guardián a Cristo, nuestro ayo a Cristo, ese es el fin, llevarnos a Cristo. La ley nos lleva al punto donde decimos, ¿cómo puedo ser librado de la muerte? ¿Cómo puedo ser librado del infierno? ¿Cómo puedo ser rescatado del pecado? ¿Cómo? ¿Dónde está mi salvación? Y la respuesta está en el Evangelio. La respuesta está en Cristo Jesús. Es por la fe en Él, al creer en Él, que eres justificado, declarado justo. Y los judaizantes, los gálatas, necesitaban entender la función de la ley. Porque la ley no era para salvarnos. La ley no es algo que nos salva. La ley es una prisión que nos hace conscientes de nuestro cautiverio, de nuestra prisión, de nuestra disciplina, de la sentencia de muerte que se cierne sobre nuestras cabezas. La ley es el ayo que recorta nuestras libertades. Así que antes estábamos bajo la ley, de acuerdo a este versículo. Todo lo que la ley hacía era encarcelarnos, era disciplinarnos, pero ahora estamos en Cristo. Ahora que la fe ha venido, ahora que hemos escuchado el Evangelio, ser justificados por la fe significa que ya no estamos bajo un ayo. Fíjate, versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Y en los versículos 26 al 29 se nos presentan las bendiciones que hay en Cristo. Y esto es tremendo, queridos hermanos y amigos. Porque bajo la ley lo que hay es prisión, es disciplina, es muerte. Pero si estás en Cristo, si has reconocido a Cristo como Señor y Salvador,
Si has confesado tu pecado, fíjate lo que hay para ti. Versículo 26. Esto es lo que vas a recibir. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hace falta nada más que eso. Si estás en Cristo, eres un hijo de Dios y lo tienes todo. Si no estás en Cristo, no eres un hijo de Dios y no tienes nada. Y es por la fe en Cristo Jesús que te conviertes en un hijo de Dios. Eso es lo primero. Ese es el primer resultado. Sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Es beneficioso ser un hijo de Dios? No hay una bendición mayor. Puedes ir a Dios. Posees el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha establecido morada en ti y posees la herencia de la promesa. Una vida eterna junto a Él. Ya no eres esclavo. Tu estándar ha cambiado al de hijo. Somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. De tal manera que podemos ir a Dios y decir, Abba. Ese diminutivo arameo, ese término cariñoso para dirigirnos al gran Dios. Y aún hay más que eso. Somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, pero de acuerdo al versículo 27, dice que estamos revestidos de Cristo, fíjate, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. ¿Qué significa ser bautizado? Bueno, ahí no está apuntando al bautismo en agua, sino a la idea de que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido salvados en Cristo, salvados por la sangre, por los méritos de Cristo. ¿Cuál es la consecuencia? Ser revestidos de Cristo. Es decir, cambiar sus vestiduras por las mías. Su sangre derramada en la cruz, su justicia perfecta, son ahora mi hermosura. Su sangre derramada, su justicia, son ahora mi glorioso vestido. Estamos revestidos de Él. Estamos cubiertos de Él. Esa es la imputación de su justicia a nosotros. Y solo es por medio de la fe. Somos sus hijos, somos revestidos de Cristo, pero aún hay más, hay otro beneficio. Fíjate, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Obviamente está hablando en términos espirituales. Había judíos, había griegos, había esclavos, había libres, había hombres, había mujeres. Pero lo que está diciendo aquí es que en Cristo esas distinciones no tienen sentido. Porque en Cristo todos sois uno. En Cristo somos uno. El que se une al Señor es en un solo espíritu. Ahora, esto no quiere decir que debamos deshacernos de todas las distinciones. No quiere decir que los siervos y los amos sean iguales en sus funciones, ni que las mujeres deban ser iguales a los hombres en todas sus funciones y roles. De ningún modo. La Biblia es muy clara en esto. Siervos, obedeced a vuestros amos. Amos, sed buenos con los siervos. Esposas, someteos a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero lo que está diciendo aquí es que en Cristo no hay distinciones de género con respecto a nuestro amor mutuo. No hay distinciones de estratos sociales. No hay distinciones por raza o por etnia. Todo eso es ajeno a la comunión de Cristo. Cualquier tipo de racismo, cualquier tipo de hostilidad hacia otras personas, eso puede formar parte del mundo, pero nunca parte de la iglesia de Cristo. Porque todos somos uno en Cristo. Y eso es un beneficio, es una bendición de estar en Cristo. Y finalmente el versículo 29 dice que somos herederos de la promesa. Fíjate, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Dicho de otra manera, sois simiente de Abraham, herederos según la promesa. Si sois de Cristo,
sois descendientes de Abraham. Sois los verdaderos hijos de Abraham. La descendencia de Abraham es Cristo. Y si tú estás en Cristo, que es la única verdadera descendencia, entonces recibes las promesas que pertenecen a Cristo. Eres coheredero. Ahora, si no estás en Cristo, no hay término medio. No eres de la descendencia de Abraham. Si no estás en Cristo, no recibes las promesas que pertenecen a Cristo. No eres coheredero. Y tu final está abocado al lago de fuego. Esta es la grandeza de la salvación. Que el Dios mismo, el Dios justo, santo, recto, perfecto, haya llegado a este extremo para brindar rescate del infierno, para darnos el acceso a la vida eterna. Un acceso que solo es posible por medio de Cristo. No permanezcas en la prisión y la disciplina de la ley cuando hay una salida en Cristo. Puedes llegar a la libertad, al gozo, al cielo, por medio de Cristo. Solo en Cristo. Así que si tu situación es trágica en esta mañana, es de inestabilidad e inseguridad espiritual, te lo ruego, reconcíliate con Dios. Te ruego que urgentemente te acojas a los méritos de Cristo en la cruz. Le confieses como Señor y Salvador. Puedas entregar tu vida a Él y disfrutar de una herencia perfecta con Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido revelado por medio de ella. Señor, gracias porque es por medio de tu palabra donde podemos responder a cuestiones, asuntos, Señor, que pueden parecernos difíciles, que a veces pueden crear confusión o duda en nuestra mente, Señor, pero gracias porque tu palabra es suficiente, es inerrante, infalible, es perfecta. Gracias por revelarte por medio de ella a nosotros. Y gracias, Señor, porque vemos que aún la ley es inferior a la promesa dada a Abraham, promesa cumplida en Cristo, de la que somos beneficiarios si estamos en ti. Gracias, Señor, por la ley que fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, hasta que viniera la descendencia, la simiente. Señor, gracias porque aún estando todo encerrado bajo pecado, aún en la esclavitud, aún bajo el guardián, bajo el ayo de la ley, hay libertad por medio de Cristo. Libertad que no está basada o sometida a ningún esfuerzo humano o personal que pudiéramos llegar a hacer, sino solo en los méritos del Cordero perfecto en la cruz del Calvario. Señor, somos compungidos, aplastados al recordar la verdad de la cruz. El Dios hecho hombre, cargando, Señor, con el pecado de aquellos que iban a ser salvos. Al punto, Señor, que ahora, si estamos en Cristo, podemos ser llamados tus hijos. Somos revestidos de Cristo. Señor, ya somos uno en Cristo y descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Gracias, Señor, porque aún en nuestra mente finita es difícil entender esta maravillosa promesa, Señor, pero agradecemos tu obra en medio nuestro. Y rogamos, Señor, si alguna persona aún no te conoce, pueda confesarte como Señor y Salvador, reconocer su pecado, entregar su vida a ti y gozar de una esperanza eterna. Y oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.